Listo. Bienvenidos a la sesión número 3 de este taller de metrados con Revit. Lo que vamos a ver el día de hoy es la parte de presentación de documentos de construcción. No olviden que pueden descargar el material tanto por Glip, por el chat de repente o en la plataforma si lo están viendo grabado. Vamos a ver y revisar los objetivos de este capítulo. Ya hemos hablado mucho de cómo hacer metrados sin BIM y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hablar cómo es que esta usanza aplica a las nuevas normas, a las nuevas leyes que van a ir rigiendo poco a poco en nuestros países, en Latinoamérica en general. Vamos a conocer varios temas como es el manual de estándares, el plan de ejecución BIM, y vamos a ver cómo vamos a aplicar estas normas también y cómo vamos a relacionar nuestro conocimiento tradicional de un expediente técnico tradicional y ahora lo vamos a relacionar con las normas que van a regir de hoy en adelante, que seguramente van a basarse en estos documentos que vamos a presentar el día de hoy. ¿Qué documentos? ¿A qué documentos me refiero? A lo que es el manual de estándares de, por ejemplo, de Graña y Montero, que es una de las empresas principales de aquí del Perú, que en el 2012 liberó su manual de estándares. Lo que es el plan de ejecución BIM o el planeamiento en general, hecho por la Universidad de Penn State, que seguramente espero que todos lo hayan leído, y si no lo han leído, ahí lo tienen en las descargas de este capítulo. Y tenemos un plan de ejecución BIM de DSV Ingenieros. Empecemos a hablar del tema de lo que son los estándares. Es decir, nosotros para modelar no vamos a modelar por modelar, ¿no? Muchas personas con los que he llevado los cursos o que han venido a solicitar algún tipo de asesoría entraban diciendo yo sé BIM, ¿no? He aprendido en YouTube. Es lo mismo que decir he aprendido a nadar sin ir a la piscina, ¿no? En realidad, la gente que ya viene utilizando esto más de 10 años tiene un manual, tiene un listado de buenas prácticas que podríamos encontrar. De repente una de las más avanzadas y más completas es el manual de estándares del Estados Unidos, que es los National BIM US, que tienen la versión 3 y están en estos momentos redactando la versión 4, ¿no? Entonces, esta alianza que es Building Smart nos da muchos lineamientos acerca de esto. Tenemos lineamientos europeos también, estos son americanos, bueno, de Norteamérica, pero sería bueno que los consulte. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nuestras normas muchas veces son una copia o una adaptación de este tipo de normas, ¿no? Otros estándares que tenemos son los que ustedes ven, ¿no? Ahí los National BIM Standard, que justamente hacen referencia a estos y todas sus versiones. Es decir, la gente que ya lo ha venido utilizando habla de cómo lo hemos utilizado y cómo lo utilizamos de manera correcta. Lo que yo he hecho a través de los años es leerlos y adaptar mis prácticas en los proyectos en los cuales tengo participación para poder realizarlo lo mejor posible, no descubriendo la pólvora, sino leyendo cómo lo han hecho otras personas y simplemente tratando de aplicar los conocimientos o las buenas prácticas que ellos tienen, ¿no? Se los recomiendo y bueno, básicamente solamente hay que saber inglés, ¿no? Vamos a analizar uno, que es el manual de estándares BIM, es un manual de estándares peruano de Graña y Montero, que lo tienen en las descargas que se les ha dado para este capítulo, ¿no? Aquí está el manual de estándares BIM, GIM, manual de estándares BIM, que lo deben de tener. ¿Qué tiene un manual de estándares como el que ustedes ven? Son las buenas prácticas aplicables por una determinada empresa, ¿no? Este manual, que como ven dice 2012, tiene alrededor de 120 páginas, donde nos va a hablar básicamente de cuál es la usanza de Graña y Montero, de esta empresa peruana, de lo que son el uso de los modelos BIM y algunas de sus particularidades. En mi país, en el Perú, por ejemplo, COSAPI también tiene muchas usanzas y todavía mucho más específicas que estas, que recogen para que la gente que entre a trabajar aquí simplemente sepa cómo se hace, para que no tengan que capacitarse o, bueno, pues, adaptarse mucho, ¿no? Porque como ya sabemos, todos podemos aprender de internet y demás, ¿no? Pero el estándar propio de cada empresa es algo que se redacta en este tipo de documentos. Por ejemplo, vamos a hacer mención a varias cosas muy importantes. Por ejemplo, acá, el nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo es algo bastante relativo porque el nivel de desarrollo americano, que varía desde el 100 hasta el 500,
Simplemente es un manual, es un estándar que no se puede cumplir en nuestro país, bueno, por lo menos en ciertos o varias de las partidas que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, refiero a nuestro amigo Luciano Gorosito en este punto. Luciano hace referencia de que un muro de albañilería, un muro de ladrillo, que estuviera graficado en LOT 350, es decir, nivel de desarrollo 350, ¿no? Debería de tener el mortero en las juntas de los ladrillos, ¿no? Porque eso es lo que se necesita especificar. Ahora díganme cuántos de nosotros modelamos ese detalle. ¿Alguien? Básicamente no lo hacemos, ¿no? La capa de concreto con... no conozco a nadie. Nadie lo hace, ¿no? Porque no vale la pena hacerlo, simplemente, ¿no? En un modelo no necesitamos tener esa información. Donde la necesitamos tener, ni siquiera, bueno, medio, a medias, es en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto necesitamos los materiales, pero esos materiales se pueden contar de acuerdo a la junta que vayamos a tener, de acuerdo y puede ser sacado rápidamente desde el metrado, en metros cuadrados del ladrillo y el espesor de la junta, ¿no? Justo el otro día estábamos viendo una obra donde vamos a hacer control de materiales, control de almacén, y justo decían, ¿y no puedes modelar eso? Y yo le dije, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer esa clase de cosas, no? Esto es de lo que habla, ¿no? Un manual de estándares como este. Habla de justamente esas generalidades y fíjense que acá solamente define 3 niveles de estándar. El nivel de representación inicial, un nivel con capas y otro nivel que ya tiene información con planos, ¿no? Si me voy a mis diapositivas, vamos a ver otro tema. A ver, ¿se detuvo? A ver, díganme que, a ver, le voy a volver a dar. Ahora sí, está de nuevo en una parte azul. Sí, ya, sigamos. Sí, lo que les mostraba antes solamente era, bueno, justamente lo que estaba mostrándoles hace un rato era esto, ¿no? Los niveles de detalle. Si abrimos el otro archivo que se llama 01 BIM Project Execution Plan, es el archivo, bueno, dígame si se ha detenido otra vez, es el archivo donde nosotros tenemos el tema de cómo se hace o cómo se planea un proyecto desde el punto de vista de BIM, ¿no? Este libro, que es también bastante antiguo, casi tiene 5 años de antigüedad, un poco más también, este manual es referencia para muchos estudios, para casi cualquier proyecto que ustedes puedan ver. Tienen que leerlo y tienen que ver la importancia de definir lo primero, que es los objetivos, ¿no? Los objetivos de un proyecto. Es decir, no deberíamos hacer un proyecto sin saber cuál es su objetivo. Y este es justo el cuadro, ¿no? Al cual se refiere. Usos de un modelo en el ciclo de vida de un edificio. ¿Sí? Podríamos ver muchos determinados usos en el proyecto, pero nosotros no podemos cumplir todos. ¿Sí? Entonces aquí está este documento, por favor, espero que lo vayan revisando para que ustedes mismos tengan con qué avalar sus usos o su metodología o su propia adaptación de lo que van a realizar. En realidad de eso se trata la investigación, ¿no? Este es un proyecto de investigación en el cual ya se va a recopilando la información o las buenas prácticas de otras personas y lo que hacemos simplemente es con nuestros proyectos simplemente verificar que lo que se ha planteado está bien o está mal. Yo les contaré que he utilizado mucho de estos planteamientos en mis proyectos y simplemente me han resultado de manera exitosa. Por ejemplo, en este archivo, si van ustedes a la parte final, van a encontrar esta clase de diagramas de flujo, ¿no? Estos diagramas de flujo son para cada uno de los usos. Acá hay un uso que es el que nos compete, que es el que vamos a leer. Es el uso de lo que son, ¿dónde está? Perdónenme, acá está, ¿no? El uso se llama Cost Estimation. Por acá está. Estimación de costos, ¿no? Nuestros metrados son directamente proporcionales al costo y viceversa. Y por acá tenemos, ¿no? Design Coordination, Design Authoring, Overall Map. Estoy seguro que por acá está.
Si no está aquí, está en el otro. Pueden buscar en la página web del Penn State, ponen Penn State PIM y les va a salir todo esto, ¿no? Y aquí con estos diagramas de flujo, lo que podemos hacer es justamente empezar a ver qué es lo que vamos a realizar y cuáles son los pasos de lo que vamos a realizar, ¿no? Es lo que se llama un plan de ejecución BIM. Si algún día en Innova vamos a lanzar nuestro curso que se llama Gestión de Proyectos con BIM, algún día, digo porque todavía no hay mucha gente que sepa MEP y no se puede hacer un proyecto BIM solamente haciendo arquitectura, ¿no? O solamente haciendo estructuras. Tienen que saber más de una especialidad y sobre todo tienen que hacer MEP. Sin MEP no tiene mucho sentido un modelo, ¿no? Solamente sería arquitectónico. Y eso no es un proyecto, ¿no? Es una parte del proyecto. Fíjense lo que tenemos en cualquiera de estos diagramas, ¿no? Tenemos el proceso, la información de referencia y los entregables, ¿no? La información que se va a intercambiar. Entonces, léanlo, analícenlo, examínenlo, porque eso es justamente lo que vamos a ver. Ahora, por ejemplo, aquí está marcado en este cuadro los usos en los cuales los metrados son más importantes, como la estimación de costos, la revisión del diseño y el planeamiento y control en 3D, ¿no? Si nosotros quisiéramos usar, por ejemplo, Lean Construction y ver el tema de las planner o el tema de la técnica llamada Look Ahead, donde nosotros hacemos un análisis cada 3 semanas del proyecto, deberíamos de dividir o sectorizar nuestro proyecto según el avance cada 3 semanas, que es un método de control y planeamiento en 3D. Bueno, de control y planeamiento, ¿no? En el que nosotros simplemente lo podemos mezclar, ¿no? La gente que hace su tesis en Lean con BIM justamente analiza esos temas, ¿no? Cómo mezclo Lean Construction con BIM y hacemos las métricas y en las estadísticas que nosotros necesitamos del avance y control y reporte de nuestra obra. Aquí tenemos la estimación de costos, justamente ese uso que les estaba mencionando, y fíjense, dice, ¿no? Descripción. La estimación de costos es un proceso en el cual el modelo BIM puede ofrecer un, un metrado razonablemente acertado y una estimación de costos temprana en el proceso de diseño y provee efectos de costo y adiciones y modificaciones con el potencial de ahorrar tiempo y ahorrar dinero, ¿no? Y evitar eh, vacíos en el presupuesto, ¿no? Este proceso, además, permite a los diseñadores ver el costo o el efecto del costo de sus cambios en una manera relativamente rápida, que que podría ocasionar excesos de presupuesto, ¿no? En las modificaciones del proyecto. ¿Sí? Vean, ¿no? Los valores potenciales, los requisitos requeridos, ¿no? Un software de estimación de costos basado en modelos, un software de autoría de diseño y datos de costos, ¿no? Fíjense, nosotros si tuviéramos los metrados rápidamente con un software como puede ser Arquímedes, como puede ser Presto, podríamos tener rápidamente el costo del proyecto, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa, retornando al tema de lo que son los estándares BIM, los roles BIM nos hablan de los usuarios que van a darle el modelo, ¿no? En estos usuarios tenemos dos personas, ¿no? Los desarrolladores del modelo, que serían el ingeniero y el arquitecto, en el peor de los casos un modelador. Y por ejemplo, estos usuarios van a desarrollar el modelo y van a generar estimados de los costos y del presupuesto de acuerdo a un nivel de detalle, ¿no? De acuerdo a un nivel de detalle, ya sea de materiales o de cantidades. Acá tenemos una cosa muy interesante, ¿no? En un nivel de detalle 1, nosotros no nos importa los materiales de los cuales está compuesto el muro y vemos esto como un conjunto, ¿no? Largo, ancho y área y volumen. Pero en un nivel de detalle un poquito más extenso veríamos las placas internas, que es algo justo de lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Y en el nivel de detalle 3 se incluyen elementos de los cuales los componentes han sido complementados con detalles, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer vistas de detalles que no necesariamente corresponde a lo que se ha modelado. Y este nivel de desarrollo, como ya les decía hace rato, ¿no? Comprende lots del 100 al 500, en el cual nosotros no aplicamos completamente es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, yo les contaré que una vez nos hablaron de Europa, de Dubái, y nos dijeron, ¿cuánto nos cotiza un edificio de 56 pisos, que era un hotel de último modelo, y tenían el modelo en CAD y en Archicad? Y nos lo dieron y nos dijeron, queremos que todas las especialidades, que eran como 14, estén en lot 500, es decir, hasta el perno, ¿no? O sea, hasta el nivel de tornillo, ¿no? Y querían que lo hagamos todo en 2 meses, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta? Nos dijo. Ah, claro, le dijimos, claro que sí.
dense cuenta que hay mucha gente que hace pedidos de proyectos y no sabe siquiera a lo que se está refiriendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una base sólida para poder negociar en un proyecto, ¿no? Nosotros no podemos entrar diciendo yo sé BIM o sé Revit y vender o vender nuestro trabajo sin una mayor especificación, ¿no? Sin términos de referencia. Por ejemplo, en el nivel de detalle de estructuras, en un lot 100 nosotros tendríamos la estructura cúbica, prismática del elemento. En un lot 200 podríamos ver la forma real del detalle de la columna, en este caso, por ejemplo, de acero. En el lot 300 podríamos ver sus grosores. En el lot 350, que era el que les mencionaba, deberíamos de ver los componentes internos, y en un lot 400 ya deberíamos de tener las formas de juntas, la soldadura y demás. ¿Cuántas personas creen ustedes que pueden hacer esta clase de lot, no? La mayoría hacemos un lot 200 o un lot 300, ¿no? Así es, Saúl, hay mucha gente que simplemente no sabe cómo pedir los proyectos, ¿no? Básicamente todos los proyectos han pasado por esa etapa, ¿no? Todas las empresas y todos los profesionales vamos a pasar por esas etapas. El nivel de información o el nivel es otra escala en la que se mide lo que es un modelo BIM. Por ejemplo, en un nivel cero usamos puramente CAD. En un nivel 1 y un nivel 2 empezamos a utilizar herramientas BIM o herramientas 3D al menos. Y un nivel 3, que es el nivel más avanzado, nosotros usamos un modelo complejo de varias especialidades en el cual ya tenemos métricas e informaciones y comunicaciones especiales, que es justamente lo más difícil a lo que vamos a llegar, ¿no? Algo muy, muy, muy importante son las estructuras de archivos. Seguramente me han escuchado hablar muchas veces del tema de las estructuras de archivos. Si no guardamos un orden, simplemente nuestros archivos van a ser un caos. Y básicamente dentro de estos manuales, ustedes ya tienen una propuesta de estructuras de archivos. Y les contaré que eso es solo el comienzo, ¿no? Cuando ustedes hagan sus propios proyectos van a darse cuenta de que un manual de estándares o cualquier manual de estándares no se va a adaptar a lo que ustedes necesitan, ¿no? Y tienen que simplemente hacer más. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es la verificación de un modelo, ¿no? Es decir, a nosotros nos van a dar modelos y más modelos para, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a hacer el papel de metrador con un modelo, ¿no? Que en realidad es un poco un tema de gestión. Ya sea que nos dicen hay que construir el modelo. Yo les contaré que uno de los proyectos más grandes en los que hemos estado involucrados ha sido básicamente porque la subcontrata no sabía qué hacer con el modelo, ¿no? No sabía cómo sacar planos, ni sabía cómo sacar metrados. Y esa empresa que trabajaba con COSAPI, que es la empresa más grande la empresa que hace más bien en nuestro país, en el Perú, le dio a las personas modelos, ya no les dio planos, ¿no? A las subcontratistas. Esta subcontratista era de agua contra incendios y de instalaciones mecánicas, y ellos ni siquiera sabían cómo cambiar de vista, ¿no? Ahí aparecimos nosotros y empezamos a verificar el modelo y generar lo necesario para que esta persona empiece a avanzar, a gestionar, ¿no? Y esto es lo que pasa, ¿no? Expectativa versus realidad. Nosotros esperamos que un modelo sea como el de la izquierda, ¿no? Completamente lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a recibir un modelo como el de la derecha, ¿no? Seguramente con muchas fallas, seguramente con muchos vacíos, porque no todos pueden hacer un buen modelo, y que nosotros vamos a tener que trabajar de todas maneras con eso, porque no vamos a rechazar el proyecto por esa clase de cosas, ¿no? Lo que vamos a hacer es trabajar y trabajar para que esto salga algo decente, ¿no? Algo de lo más importante y lo más necesario en estos temas es generar o tener un orden. Es decir, que nuestros modelos estén ordenados tanto gráficamente como en el núcleo de la base de datos que tiene el modelo en Revit, ¿no? ¿Y qué deberíamos de verificar en un modelo? Primero que nada, que sea construible, es decir, el tema de la constructabilidad, ¿no? Yo me acuerdo que un arquitecto decía eso, ¿no? Yo no me di cuenta que lo que hago no se puede construir hasta el día que me puse a usar Revit, ¿no? Hay que ver el tema de los materiales, porque si los materiales no son definidos, nosotros vamos a meter volúmenes vacíos, ¿no? La composición de los elementos, como el tema de los muros, que vamos a ver también el día de hoy, hasta las líneas y las superficies y el hatch y las demás cosas que nosotros ya conocemos del AutoCAD también son importantes. Y por ejemplo, para la gestión de una obra, muchas veces nosotros vamos a ser encargados de la división o la sectorización, tanto en niveles, en sectores, en frentes, ¿no? Entonces, una vez que el proyecto ya se ganó, se licitó, entonces empieza un grupo a hacer la planificación de la obra y dentro de ese grupo
tenemos que estar nosotros utilizando el modelo para dar metrados más rápidos, para dar propuestas de solución, para dar alternativas a lo que tradicionalmente ya teníamos con un plano, ¿no? Entonces, esta parte de la sectorización es muy sencilla. Bueno, ya terminando este curso, espero que todos lo podamos dominar y simplemente hacer mucho más de lo que hacíamos con solamente planos, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos verificar la constructabilidad, tendríamos detalles como el que ven en la pantalla, ¿no? Un plano nos ofrece un montón de líneas unas sobre otras que muchas veces se pueden hacer hasta confusas, cuando en la realidad es lo que ven en el dibujito en gris, ¿no? En el dibujito en gris podemos ver lo que en realidad se trata de expresar, mientras que un plano, simplemente eso es mucho más difícil de de dibujar, ¿no? Porque solamente es un elemento en 2D, ¿no? Son cosas que nosotros necesitamos verificar y podemos verificarlas rápidamente en un modelo. Los materiales de los que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en un piso, los acabados son totalmente diferentes y por lo general nosotros generamos un solo piso, una sola losa, y nosotros tenemos que empezar a dividirla, ¿no? Y tenemos que ver de qué materiales se van a asignar y todo ese tema es bastante necesario entenderlo, ¿no? Justo de eso vamos a hablar en estos capítulos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del día de ayer, ¿no? De los muros de ladrillos. En CAD nosotros representábamos un muro de ladrillos por líneas paralelas. En BIM lo podemos hacer como en realidad se hace, ¿no? Con diferentes capas, con una capa estructural, con la capa de acabados, con capas de aislamiento. ¿Sí? Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? La estructura de los elementos pueden ser muy complejas, ¿no? Con la que ven ustedes ahí, ¿no? Podría tener estructuras sumamente complejas que yo puedo aplicar a un proyecto, ¿no? También pueden ser bastante simples, ¿no? Las líneas de las que hablábamos, que también debemos de corroborar y colocar, los materiales que también debemos de poder visualizar correctamente. Y cada proyecto y cada elemento puede tener consideraciones especiales, ¿no? Por ejemplo, vigas que van de la manera en la que ustedes ven ahí, vigas con vigas variables, ¿no? Vamos a tener elementos en forma de domo, ¿no? Me acuerdo que el otro día me hicieron modelar un coliseo y ya pues, ¿no? Es bastante distinto a lo que es una obra convencional, ¿no? Y por ejemplo, bueno, acá tenía un ejemplo que en realidad lo vamos a ver después. Y bueno, la recomendación general es esta, ¿no? Cada vez que tengamos que revisar un modelo, o sea, es decir, vamos a estar en el papel por ejemplo, de constructores, y cuando nosotros vamos a construir, ya nos va a venir un proyecto diseñado, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es revisarlo, ¿no? Revisarlo, y como dice ahí, ¿no? Hay que mantener la calma y continuar, porque no todos los modelos son excelentes, ¿no? Van a haber modelos y modelos, ¿no? Como siempre, ¿no? Como había planos, que había muy buenos planos, y hay planos que dejaban mucho que desear, ¿no? Lo bueno es que en un modelo en Revit es mucho más fácil de encontrar los problemas y los errores. Y solucionarlos, claro está. Por ejemplo, cada una de las empresas en las que nosotros trabajemos debería de tener un procedimiento de cómo trabajar con los modelos y es justamente es algo de lo que nosotros debemos seguir leyendo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a empezar a realizar un informe acerca de cómo está el modelo, ¿no? Yo tengo amigos en los cuales simplemente me dijeron, hemos recibido un modelo y el modelo le falta muchas cosas y lo que hemos hecho es devolverlo y decir que el modelo no está apto para construirse y simplemente el equipo de diseño tiene que ponerse a trabajar mucho más. Tenemos que revisar materiales asignados, las estructuras de muros y demás elementos, la parte de la sectorización, si es que es necesario, detalles que sean necesarios para determinar, por ejemplo, un costeo, ¿no? Y tenemos que tener un registro de errores de lo que se está revisando, ¿no? Y en conclusión de esta parte del capítulo 3, BIM nos ofrece nuevas maneras de realizar lo que siempre hemos hecho, es decir, metrar. Y para eso es necesario conocer estas adecuaciones, que son normas internacionales por el momento, y seguramente, por ejemplo, en México ya tenemos una norma de este año, que espero que ya la hayan podido comprar. Es necesario definir un objetivo para cada proyecto, ¿sí? Si leen los archivos que se les ha dado en español y en inglés, van a darse cuenta que lo primero es definir el objetivo. En este caso, obviamente, vamos a ceñirnos más al objetivo del costeo o de los metrados y podemos lograr cosas que antes no se podían hacer con Revit, ¿no? Antes en AutoCAD había muchas cosas que no podíamos hacer, que sí podemos hacer de manera automatizada o semiautomatizada en Revit. El siguiente capítulo que viene a continuación es el tema de las tablas de planificación, donde ya vamos a empezar a metrar nuestro proyecto. Por favor, si tienen alguna consulta de este capítulo, es un buen momento para hacer las consultas.